Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker y he regresado de mi viaje a Israel. Hola, shalom aleikum. Hola, ya estoy en los Estados Unidos, he regresado de Israel. Alguien me dio esto, ¿verdad? Entonces yo quería comenzar con esto. Bueno, gracias por permitirme salir por casi un mes para visitar a Israel. Tuve un buen tiempo, hice muchos videos. Y gracias a Dios he regresado. Aquí estoy otra vez en los Estados Unidos. Muchas cosas pasaron y bueno, yo quería hacer este sermón. Yo hice en inglés y yo quería también hacerlo en español para que ustedes pudieran ver o entender y conocer lo que yo vi en Israel. Ok, vamos a Romanos, comenzando en el libro de Romanos y después voy a explicar lo que pasó en mi viaje. Amén. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4. Ahí leímos: hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Yo también comparto esto. Yo deseo que sean salvos todos que están en Israel, ambos judíos y árabes o musulmanes. Porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, mas no según conocimiento. Yo soy testigo ocular de esto. Mucho celo de Dios, su religión está fuerte allí, muchos orando, muchos siguiendo la ley de Moisés o tratando, pero no entiendan que ya es diferente, ya estamos en otra dispensación. Versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es cierto, yo lo vi personalmente cuando estuve ahí, muchos judíos negando su Mesías, negando la cruz del Calvario y lo que Cristo hizo como nuestro sacrificio. Y versículo 4 dice, porque Cristo es el fin de la ley, oiga bien, para justicia a todo aquel que cree. Somos salvos hoy por creer, no por la ley de Moisés, no es por las obras. Y todavía están confundidos allí. Pero aprendí mucho cuando yo fui a Israel. Estuve allí, salí el 22 de abril con planes de regresar el 10 de mayo. Pero había ataques de misiles. Yo pasé personalmente bajo 5 ataques de misiles. Y por esto no pude regresar cuando quería. Fue cancelado mi vuelo 2 veces para regresar aquí a los Estados Unidos. Pero por fin mi esposa logró conseguir otro avión y yo regresé por fin a los Estados Unidos el 16 de mayo. Y ahora, 5 veces había mucho peligro. Bueno, olvidé apuntar aquí como apunté en inglés, pero yo vi peligro allí. Y una vez estuve yo pues cansado y dormido, acostado, y vino este señal. Oh, este ruido muy ruidoso. Y esto significa que los terroristas han enviado misiles para matar. Y 5 veces tenía que pasar por esa prueba. Los terroristas son Hamas, Hezbollah y los Houthis. Y ellos de aquí, los Houthis de Yemen, más por allá, enviaron misiles. Y de otros lados habían otros y a veces ellos también tiran misiles. Entonces era una cosa muy, interesante para mí. Pero gracias a Dios estoy aquí. Amén. La última vez estuve en el aeropuerto pensando, no van a hacer otra vez. Esto no va a pasar otra vez, ¿verdad?
Pero estuve en el baño cuando yo escuché. Y yo dije, wow, esperan hasta que voy al baño para tirar misiles. Entonces yo tenía que buscar el lugar protegido, se llama, lo cual es un lugar protegido de bombas o de misiles. Pero había poco peligro. Pero, ¿por qué cancelaron mi vuelo? Estuve allí el 14 de mayo. Y el 14 de mayo era 77 años de ser nación. Entonces era el aniversario 77 de Israel. Y miren, tiraron misiles poco minutos antes y que este día empezó. Y cuando estuve yo poco despertado, otra vez escuché. Y yo tenía que huirme y ir a este lugar de protección. Entonces, hasta los terroristas saben que ahora Israel es de la edad de 77. Qué interesante, ¿verdad? Entonces yo vi peligro. También yo vi las personas y conocí muchas personas en Israel. Doy algunos, pues, historias de gente que conocí. Pero los judíos fueron más simpáticos, más dispuestos a escuchar, más, pues, no sé cómo explicarlo, pero antes cuando yo fui un año atrás no querían escuchar. Pero ahora, no sé si es ataque de misiles o qué, pero ellos ya quieren escuchar. Entonces era bonito estar allí. Y antes me miraron como Goya, ¿verdad? Goyim como gentil. Ahora me miran solo como persona, cualquier persona. Entonces yo vi que había cambiado un poco y que ya están más dispuestos a escuchar. Yo recuerdo hablando con una mujer y allí en Israel no puedes evangelizar, sino que la persona pide o la persona pregunta. Entonces yo hablé con una mujer y yo dije, ¿qué piensas tú del templo que quieren reconstruir ustedes aquí en Israel? Y ella me habló por minutos y después ella dijo, y yo no sé, ¿qué piensas tú? Y cuando ella dijo, ¿qué piensas tú? Ahora está abierto. Ahora puedo yo hablar de Cristo y de la Biblia y del sacrificio y de la sangre. Y ya yo la expliqué a ella, testifiqué a ella, prediqué a ella el evangelio, pero entró aquí y salió aquí. No entendió nada. Pero gracias a Dios ahora están escuchando. Para ser salvo, ¿qué necesita? Escuchar, entender y confiar. Antes los judíos ni querían escuchar. Ahora están escuchando. Debemos orar que ellos entiendan el evangelio y que aceptan. Pero era interesante. También cuando estuve allí, conocí varias personas que me dijeron, yo te miro en YouTube, Roberto Breaker. Y estuve bien espantado yo, hasta en Israel. Yo fui en un hotel cerca del mar de Galilea. Y había un hombre y dice, mire, bueno, él envió una mujer. Y la mujer dice, ¿eres tú Roberto Breaker? Y yo dije, sí. Bueno, tú tienes que hablar con él porque él te siga en YouTube. Él escucha tu prédica. Entonces él se llamaba David de Nueva York. Nosotros fuimos con una familia que abrió las puertas de la casa y nos invitaron a venir para la cena. Y cada sábado tienen cena. Y yo tenía la experiencia de conocer cómo es la cena de sábado de los judíos. Y mientras que estuve allí, había un hombre que se llamaba Santiago o Jacobo. Y él me dijo, yo miro a usted. Y él era de los Estados Unidos. Pero esa era una familia de los Estados Unidos que abran su casa para soldados. Y los soldados vienen y ellos hacen la cena en costumbre de los judíos. Y era interesante. Y también yo fui donde está la tumba de Cristo. Y allí había un hombre que estaba guiando un grupo.
Y él me dijo, hey, eres tú Roberto Breaker, mucho gusto hermano. Entonces yo no puedo ir a ningún lado, sino que veo uno que me ha visto en YouTube, ¿verdad? Y César hablaba español y también inglés. Pero muchas personas conocí en mi viaje a Israel. Yo fui a Hebrón, casi al fin del viaje. Y en Hebrón había un hombre y el que estaba guiándonos dijo, vamos a hablar con este hombre. Y el hombre abrió la puerta y dijo, entre, véngase. Y nos dio café. Era el café más fuerte que he tomado en mi vida. ¡Wow! Y el hombre me explicó, estás en Hebrón, el pueblo de Abraham. Y dice que Abraham era un hombre de mucha hospitalidad. Según la tradición, Abraham tenía su tienda con 4 puertas para que pudiera venir cualquier persona para entrar y tener comunión con él. Entonces esto es una cosa que no está en la Biblia, pero es costumbre de este hombre. Y dice que mire, yo soy hijo de Abraham, yo soy judío. Y yo también quiero tener esta hospitalidad. Mi casa abierta para que entren y que podamos platicar. Entonces estuve pensando, wow, aquí estoy con un hijo de Abraham. Y él tiene hospitalidad, me invitó a tomar café y hablar. Si pudiera yo retroceder 4,000 años, quizás en el tiempo de Abraham, yo también pudiera venir. Y él dice, venga a entrar, vamos a tomar, a ver si tomaron café en aquel entonces, no sé, quizás va a decir leche o algo. Pero él quería ser como Abraham. Para mí era interesante eso. Vi muchas personas, hablé con muchos. Pero ¿qué tal el programa? ¿Qué hiciste? ¿Dónde visitaba? Bueno, yo fui con otro hermano en Cristo, el que fue conmigo en el año pasado. Y yo siempre pedí, ¿cuál es el programa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? Y nunca me dijo. El que es el guía dice, yo tengo idea de dónde vamos a ir cada día. Entonces, para mí era diferente no tener como un horario, ¿verdad? De vamos a estar aquí en este día y aquí en este día. Entonces yo estuve así, despertándome cada día, diciendo, ¿ahora? ¿Dónde vamos hoy? Y para mí era diferente, pero interesante despertar cada día en otro lugar y preguntando, ¿ahora qué vamos a ver? Y yo vi mucho. La última vez que yo fui era 10 días. Y yo vi como 10% de todo lo que quería ver. En este viaje casi todo. Pero me faltan algunos lugares, pero vi mucho en este viaje. Entonces nosotros estábamos con él. Y un día él dijo, hoy no vamos a ver ningún sitio bíblico. Hoy te pido ayudarme llevar cosas a los soldados de Israel. Entonces él es parte de una iglesia mesiánica o algo así, y ellos reciben donaciones y llevan las donaciones a los soldados de Israel. Y en este día nosotros visitamos 4 diferentes bases militares y hablé con los soldados, y era un buen tiempo conociéndolos y apoyándolos y aprendiendo mucho más. Y quería compartir el evangelio, pero si ellos no pidan, pero a veces yo dije, yo soy cristiano, nosotros oramos por ustedes porque sabemos que eres el pueblo escogido de Dios. Y Dios en el cielo quiere que oramos por ustedes porque Jesús es el Mesías, según yo. No sé qué crees usted, pero yo creo que Jesús quiere que ayudamos. Y ahí plantamos pues la semilla de quién es Jesús. Pero hablar de lo que Jesús hizo por ellos, hablar de la sangre, a veces pude, a veces no. Y voy a hablar de eso un poco más adelante. Un día visitábamos una casa. Y la mujer de la casa era judía y tenía mucha hospitalidad. Y me invitó a entrar. Y ella dijo, ¿quieres tú un sándwich? Un sándwich schnitzel
Bueno, ¿qué es schnitzel en español? Ni idea, pero schnitzel es carne. Yo he probado schnitzel antes, es algo de los alemanes. Yo he tenido un sándwich, pero nunca sándwich de schnitzel. Ni sabía yo que existía, que pudiera uno poner schnitzel en un sándwich. Pero ella la cocinó y era muy rica. Y ellos eran una familia de soldados. Y en un parte de la casa tenía pues ahí muchas cosas. Y ellos tenían hasta pedacitos de los misiles que explotaron cerca de la casa de ellos. Lo que vi era personas que solo querían vivir en paz y que tenían mucha hospitalidad. Era muy bonito conociendo. Nosotros fuimos al supermercado. Para mí era muy interesante ir solo al supermercado para ver a todo y es en hebreo. Pude leer algunas cosas, otras cosas no. Nosotros fuimos al supermercado de Yehuda, el mercado Yehuda en Jerusalén. Y yo fui también a la ciudad antigua. Y en la ciudad antigua era más sucia que el mercado Yehuda, poco fuera, que era más limpio y bonito, muy bonito. Muchas cosas que tenían ellos, especias, todo. Nosotros fuimos a Jordán. Bueno, yo fui a Jordán, este país. Yo fui a Israel, fui a Jordán y yo fui también a Egipto en este viaje. Y en Jordán me llevaron en el desierto y estuve como 10 millas del término de Saudi Arabia. Entonces yo pudiera caminar casi a Saudi Arabia, pero estuve allí y ellos tenían una tienda y yo pasé la noche en una tienda en el desierto. Era una experiencia entendiendo cómo vivía Abraham y qué interesante era cómo vivía Abraham. Entonces muchas cosas. Otra cosa para mí que era interesante era fuimos a Shiloh. Y allí en Shiloh yo vi las vacas bermejas. ¿Ok? Si no me equivoco, si está en Números 19, no me acuerdo, pero habla la Biblia de las vacas bermejas, o podemos llamarlos novillos rojos, ¿verdad? Y los judíos quieren sacrificar esos y tomar las cenizas para limpiar los instrumentos del templo. Es algo que han hecho en la historia, es algo de la ley, y tienen ellos deseo reconstruir su templo en Israel. Y antes de hacerlo necesitan matar como sacrificio, quemar y tomar las cenizas de purificación de la vaca bermeja. Y hay 5 vacas bermejas en Israel. Y yo pude verlos y tocar. Yo toqué 2. Me dijeron, no tocas los otros 3 porque esto será hacerlos inmundo. Pero ellos dijeron que esos 2 ya no vamos a usar. Usted puede tocar. Y hasta los nombres de ellos me dieron. Los nombres de las vacas bermejas. Segula, que significa preciosa. Guila, que significa rendición. Tikva, que significa esperanza. Tequea, que significa el sonido de un shofar, ¿verdad? Como trompeta. Y Lehama, que significa consuelo. Y para mí, yo ni sabía que existieron allí en este lugar. He escuchado que sí hay 5 vacas bermejas, pero yo no sabía dónde estaban. Y allí fuimos a conocer este lugar y boom, ahí estaban. Qué interesante, qué interesante. Yo fui varias veces a otros lugares, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los lugares donde yo fui. Lugares preciosas, o sea, bíblicas. Los lugares de sitios bíblicos. Yo fui a muchos lugares. Yo fui a la tumba de Cristo. Y aquí está Calvario o Golgata, como dice la Biblia. Y muy poco es caminar hasta el otro lado. Y el otro lado es aquí, donde está la tumba de Cristo.
Y entre donde él murió y donde él fue sepultado y resucitó, hay un lugar. Y el lugar era donde ellos imprimieron uvas. Entonces esto me puso a pensar en el Evangelio, que Cristo murió, pero ¿cómo murió Cristo? Derramando su sangre. Y fue sepultado y resucitó. Entre el Evangelio era lugar de uvas, donde imprimieron uvas. Y uva en la Biblia, el jugo, es un tipo de sangre. Entonces aquí está el Evangelio y algo en medio me puso a pensar en la sangre. Cuando predicamos el Evangelio, nunca debemos olvidar la sangre de Cristo. Amén. Porque es importante. No es solo que Cristo murió, es cómo Él murió. Él murió derramando la sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Yo fui a Aco, o Potalamai se llama, en Actos 21:7. Vi este lugar, muchos gatos hay en este lugar. Yo fui a Sipora o Sephores. Eso es una ciudad donde, dicen ellos, vivían los padres de María. María de Jesús, ¿verdad? Y allí vivían los padres de María, Ana y Joaquín, que era muy cerca de Betlehem. Y sin duda Cristo hubiera visitado ahí con su mamá a los padres de ella. Y entonces es una ciudad antiguísima, pero ya las ruinas todavía están y en buen estado. Y era bonito conociendo este lugar. Fui a Haifa. Y en Haifa hay una ciudad, o bueno, mejor dicho, pueblito nuevo que se llama las Alturas de Trump. Ellos nombraron este lugar con el nombre del presidente Trump. También yo fui a el monte Tabor. Y del monte Tabor pude ver toda la valle de Megiddo, donde cuando Cristo viene otra vez, después del rapto, cuando vamos arriba, después con Él regresamos para matar al anticristo y su ejército. Y la Biblia dice que la batalla estará allí, en la valle de Megiddo, la batalla de Armagedón. Interesante, ¿verdad? Yo también vi el monte Arbel y fuimos arriba en el monte Arbel y mirando abajo, ellos llaman esto la calle de Jesús, porque Jesús siempre salió de Capernaum en esa calle para ir a Jerusalén. Nosotros fuimos a Tel Azor. Tel Azor se encuentra en Josué 11. Es un lugar donde había un hombre que se llamaba Javín. Y Javín era el rey. Y Dios dijo a Josué y al ejército atacar y matar este lugar. De este lugar vino Cícero y Jael. Y Jael pues mató a Cícero con una clave, ¿verdad? Con clave. Y mientras que estamos ahí, se apunchó la llanta del hombre que estaba manejando. Entonces yo dije, mire, es la venganza de Javín. Como en México tenemos la venganza de ¿cómo se llama? Montezuma, ¿verdad? Pero aquí era la venganza de Javín. Y después yo dije, no, yo sé qué pasó. Este clave que usó Jael a matar a Cícero, bueno, se apuchó la llanta, quizás, no sé si existe. Pero era, era un tiempo esperando, pero gracias a Dios, pues, llanta nueva pudimos comprar. Nosotros fuimos arriba, aquí, en Dan, el lugar de Dan. Dan, según la palabra de Dios, era uno de los tribus y Dios dio más o menos aquí tierra a Dan. Pero el tribu de Dan no quería, entonces ellos se fueron por arriba y se entraron en este lugar y robaron tierra y mataron. Y ahí no me acuerdo quién era, uno de los hijos de Salomón o algo así. Jeroboam, si no me acuerdo, Jeroboam construyó un ídolo, una vaca de oro. Y yo fui a este lugar donde ellos tenían. Y yo estuve parado encima donde antes estaba esta vaca de oro, donde ellos sacrificaron. Y de allí yo vi lo que se llama la puerta de Abraham.
Y la puerta de Abraham es la cosa más antigua que he visto en mi vida. ¡Wow! Muy antiguísima. Es una ciudad antigua encima de una cumbre, ¿verdad? Y era interesante. Bueno, ahí en YouTube tengo, en este canal, todos mis videos. Y si quieres verlo, la mayoría en inglés, lo siento, pero puedes tomarlos subtitulados y para que puedas ver también. Pero cuando Lot fue secuestrado, ¿verdad? Abraham fue con su ejército y mataron a los reyes y consiguieron a Lot otra vez. Y cuando él estaba ahí, Abraham, él, por supuesto, entró en esta ciudad. Y hoy se llama la puerta de Abraham. Era una cosa antiguísima. Antiguísima. Yo también fui a Banías, ¿ok? Banías, ¿qué es Banías? ¿Ok? Banías es el nombre de un lugar aquí cerca. Pero en realidad es Banías. Pero los turcos se llama, los musulmanes no pudieron pronunciar la P. Entonces ellos llamaron a este lugar Banías. Aquí es el monte de Hermón, monte Hermón. Y se dice que en el monte Hermón bajaron los ángeles en Génesis capítulo 6, los que rebelaron contra Dios y que hicieron cosas con mujeres para producir gigantes con 6 dedos de pie y de mano. Entonces allí empezaron ellos, de dónde vienen los demonios. ¿Qué es un demonio? Es el espíritu de un gigante. Cuando el cuerpo del gigante murió, el espíritu de él salió buscando cuerpo. Y cerca de allí todavía está el monte de Hermón. Entonces está parte del monte de Hermón es Banías. Banías es el lugar donde adoraron al dios Pan. ¿Qué significa Pan? Pan es el dios el dios cabra. Y ellos sacrificaron cabras y ellos sacrificaron hasta ser hermanos, hombres, a este dios falso Pan, lo cual es Satanás o Lucifer. Y en este lugar, cuando Jesús fue, este lugar también se llama Cesarea Philippi. Cesarea Philippi en inglés. Cesarea Philippi. No me acuerdo cómo se llama en español. Pero se dice que esto es donde Jesús fue cuando él habló con Pedro. Y cuando él preguntó a todos los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro dijo que tú eres el Dios, o que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Y él dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra, mi iglesia. Era en este lugar que él dijo. En este lugar había una cueva. Y cuando ellos sacrificaron a seres hermanos, estaban ahí haciendo esto. Y dice que los demonios salieron de la cueva. Y se llamaba este lugar la puerta del infierno. Portón del... Entonces, dicen que Jesús estaba diciendo, mire, Él no va a vencer contra la iglesia, Pan, Satanás. Entonces yo me puse a pensar en esto. Esto es la equivalencia de ir hoy a la iglesia satanista y decir a los satanistas, Jesús es más poderoso que ti. Porque en aquel entonces eran satanistas matando ser hermanos. Entonces yo puse a pensar que Jesús, no solamente vino en un ministerio físico, aunque que sí hizo, pero él también tenía un ministerio espiritual. Y para mí Jesús llevó a sus discípulos a este lugar tan feo, ¿verdad? Porque hicieron sacrificios. Porque él no solamente estaba predicando físicamente en contra. Yo pienso, y solo es mi pensamiento, quizás estoy equivocado,
Pero yo pienso que él estaba anunciando a los demonios de aquel lugar, porque detrás de cada ídolo es un demonio, según Pablo. Él estaba diciendo, yo soy el que viene, y yo voy a vencer, y yo voy a terminar a ustedes. Bueno, interesante, pero era interesante conocer este lugar, pero muy feo, sabiendo que ellos sacrificaron seres hermanos y todo ahí. Yo fui a muchos lugares, yo fui a Gamala, yo fui a Katsarín, yo fui a Tel Saki. Tel Saki era un base, era un como cerro, y adentro tenía muchos túneles, y nosotros fuimos caminando en los túneles, y allí había la guerra en 1973, en la guerra Yom Kippur, y era interesante ver este lugar. Fuimos a Bet Shean. Bet Shean es un lugar bonito, es una ciudad antiguísima que ellos han desenterrado y ya está como si fuera en aquel entonces. Y la calle principal se llama El Cardo, y tú puedes caminar en El Cardo y ver una ciudad que sin duda Jesucristo visitó. Uno de los 10 ciudades que se llaman Decópolis en la Biblia. Y para mí era interesante caminar en un lugar donde yo sé que Jesús caminó, yendo en los pasos de Jesús para predicar. También en los tiempos más antiguos, este era el lugar de los filisteos. Cuando ellos mataron a Saúl y a Jonatán, ellos pusieron el cuerpo en la pared. Y vinieron los israelitas y tomaron los cuerpos en la noche y enterraron a ellos. Mucha historia, mucha historia. Yo vi la valle de Jordán. Fui al lugar en el Jordán donde dicen que fue Juan el Bautista bautizando. Y es casi el mismo lugar donde cuando los judíos salieron de Egipto, entraron en la tierra prometida, cruzando el Jordán. Muy cerca ahí. Fui a Jericó. Fui a Jerusalén y estuve yo en Jerusalén algunos días en el Hotel Imperial. Ahí está la puerta de Jaffa. Y había una historia muy interesante cuando los de Inglaterra, cuando ellos ganaron Primera Guerra Mundial, esta tierra ahora era de ellos. Y había el general Allenby que entró por la puerta de Jaffa. Y él estaba yendo en un caballo blanco. Pero él se paró y se bajó del caballo blanco antes de entrar en la ciudad de Jerusalén. Y él entró caminando. Y llegaron y preguntaron, General Allenby, ¿por qué? ¿Por qué no vienes tú en su vaca blanca? ¿Por qué vienes caminando? Y él dijo, nadie va a entrar en Jerusalén en un caballo blanco sino mi Salvador Jesucristo. Y yo no soy igual con él. Él es más poderoso. Él tiene este honor en el futuro. Por esto vengo yo caminando. ¡Wow! Qué interesante, ¿verdad? Qué historia. Un hombre cristiano que quería decir, algún día Cristo viene en el caballo blanco. Amén. Bueno, yo fui a el portón o la puerta de Damascus. ¿Ok? Damascus. ¿Cómo es? Damasco en español. Damasco. Aquí está Jerusalén. No lo escribí, ¿verdad? Pero aquí está Jerusalén. Y aquí hay el lugar donde uno puede ir hasta aquí. Y aquí más o menos más allí es el lugar que se llama Damasco. Y conoces tú que Pablo salió y fue a Damasco, y mientras que estaba caminando a Damasco, había una visión de Jesús. Y él vio a Jesús y él entendió, wow, Jesús es el Mesías. Y eso es el libro de Actos o Hechos, capítulo 9. Bueno, para ir a Damasco, saliendo de Jerusalén, tú tienes que cruzar o ir por la puerta de Damasco. Pero en Jerusalén, mucho del tiempo de Jesús es como 20, 30 pies
abajo, porque ellos reconstruyeron muy encima de lo que pasó en el tiempo de Jesús. Entonces tenemos la puerta Damasco nuevo de hoy, moderno podemos decir, y el original está más abajo, como 20 pies. Cuando yo fui la última vez, el año pasado, estaba cerrado esto de abajo, lo cual es la original del tiempo de Pablo. Entonces yo pensé, wow, pero hay puerta y está cerrado con candado. Espero que algún día abran y yo puedo entrar. En esta visita pude entrar y tuve que pagar, pero han desenterrado mucho y yo pude entrar y caminar en los mismos pasos que el apóstol Pablo cuando él salió de ahí para ir a Damasco. Y un día el guía de nosotros nos llevó hasta aquí. Y nosotros estábamos tan cerquita del término de Siria que había un cerco de púa, ¿verdad? Y del cerco de púa hasta nosotros era menos que 100 pies. Y nosotros estábamos sentados en un cerro mirando a Siria, mirando a dónde estaba el apóstol Pablo para ir a Damasco. Y mi guía dijo, ahí está la calle de Damasco, donde Pablo tenía su visión. Y para mí era muy interesante. Ahora, había muchos rótulos que dicen, advertencia, aquí hay minas. ¿Sabes qué es una mina? Espero que es la palabra mina, pero en la guerra cuando tienen esa cosa y lo ponen y ponen tierra, si uno va y pisa, ¡puf!, explota la mina, ¿verdad? Y nosotros estábamos comiendo un picnic aquí, mirando las minas y mirando a la calle a Damasco. Y yo no entré, pero yo quería tomar una piedra y tirarlo para ver si pudiera yo explotarlo, pero no lo hice, ¿verdad? También yo vi muchas cosas más. Vi la ciudad de David, donde David tenía su palacio, qué bonito era. Vi la manantial de Gijón, donde ellos hicieron rey a Salomón, ¿verdad? Echando aceite. Muchas cosas que vi, demasiado. Otra cosa que vi era manantial de Siloé y de Bethesda. Una cosa interesante que me contaron, que tengo que contar. Hizo muchos milagros Jesucristo en su ministerio, pero solo 2 hizo Jesús en Jerusalén. Ahora, yo no sé por qué no hizo más en Jerusalén. Solo 2 milagros hizo Jesús en Jerusalén, no más. Lo demás que hizo él era en otros lados. ¿Has pensado en eso? ¿Cuáles fueron los 2 milagros que hizo Jesucristo? Uno hizo en este lugar de manantial de Siloé y otro era en el manantial de Bethesda, que era un gran lugar de agua, como piscina. Bueno, lo llamo piscina. Piscina de Siloé y piscina de Bethesda. ¿Cuáles fueron los milagros? Tengo que ir atrás un poco. Bajo de Jerusalén hay muchas cuevas y yo pude ir en muchas cuevas. Y yo vi la cueva de Ezequías, donde el agua va abajo y sale en la piscina de Siloé. Cuando David quería tomar Jerusalén, él tenía que pelear contra unos que se llaman en inglés Jebusites, Jabusitas, o no sé en español, pero él dijo, cualquier que entra y toma la ciudad para nosotros, será el general de mi ejército. Entonces Joab en inglés, en español, Joab, yo vi el túnel donde él entró. Pero cuando David quería tomar a Jerusalén, él dijo, hay que rendirse porque vamos a tomar la ciudad. La gente burlaban a David. Y la gente dijeron, mire, tú eres tan débil que hasta los cojos y los ciegos de nosotros pueden defender la ciudad contra ti. No sé por qué dijeron eso, pero burlaron a David y dijeron, hasta los cojos y los ciegos de nosotros
podemos ganar en una pelea contra ustedes. Tan enojado era el rey David que él dijo, no, ya no. Él dijo, por eso, cuando yo tengo la ciudad, nunca voy a permitir el cojo, nunca voy a permitir el ciego entrar en el templo de Dios. Todo esto está en la Biblia. A ver si tengo en mis notas dónde exactamente. Segundo de Samuel 5:8 o algo así. David habla de eso. Ni el cojo ni el ciego entrará en el templo. O bueno, ahora te dije, ¿verdad?, que Jesús hizo 2 milagros cuando él estaba en Jerusalén. ¿Sabes qué? ¿Cuáles son los 2 milagros que hizo Jesús? Uno hizo en la piscina de Siloé, y el otro hizo en la piscina de Bethesda. Cuando él entró en la piscina de Siloam o Siloé, él escupió en la tierra, con lodo hizo y puso y sanó el hombre que ciego. Recuérdate, David dijo, el ciego ni el cojo entrará en el templo. Y uno de los 2 milagros que hizo Jesús era sanar el ciego. Y en el otro, en Bethsaida, la piscina de Bethsaida, él sanó al cojo. Ahora, ¿por qué? Porque David dijo, nunca el cojo ni el ciego entrará al templo. ¿Por qué no pudieron entrar en el templo? Todos pueden venir al templo para buscar salvación. Pero Jesús vino y Jesús dijo 2 milagros. Uno era sanar ciego, otro era sanar cojo. Quizás estaba diciendo Jesús a David, no es correcto. Todos pueden venir al templo. Todos pueden venir a mí para ser salvos. Antes de ser salvos somos ciegos. Pero cuando llegamos a Cristo, ahora somos, ¿qué? Ya no cojos. Ahora debemos ir caminando, llevando el evangelio al mundo. Para mí era una cosa pues asombrosa, una cosa pues amazing, ¿verdad? Wow, digo yo, interesante, pues, que hizo Cristo. Quizás, y yo hallé un versículo y olvido dónde está ahorita, donde dice algo así, el cojo y el ciego recibirá la justicia de Dios. Bueno, cumplió Jesús esto, en sanar los 2. Bueno, muchas cosas que yo vi. También yo fui a Calvario, como te dije, ¿verdad? Bueno, algún día yo salí, más o menos aquí, entrando en Jordán. Y yo fui a Jordán y mi guía me llevó a un pueblo que se llama Madaba. Y él dijo, yo nací en Madaba. Y yo dije, wow, interesante. Y él dijo, ¿sabes quién también nació en Madaba? Y yo dije, no, ¿quién? Y él dijo, Ruth. Acabamos en inglés, en nuestra iglesia, hablar y estudiar versículo por versículo el libro de Ruth. Un libro buenísimo. Y aquí estuve yo en el lugar en la ciudad donde dicen que ella nació. Después yo fui a Mount Nebo, al monte Nebo, donde había Moisés. Cuando Moisés, antes de morir, de allí pudiera ver toda la valle, aquí toda la valle de la tierra prometida. Y yo me paré en el mismo lugar donde él estaba. Después de esto, yo fui a Egipto. Vi a los pirámides. Bonitos son. Yo vi 2 de los 3 museos, ¿ok? Hay 3 museos ahora en Egipto. Hay un museo nuevo de los momias, ¿verdad? Momías se llama. Hay el museo antiguo de antigüedades, que era el primero. Y hay un museo nuevo que se llama el Museo Grande de Egipto. Yo pude ir a los 2, pero al otro no fui porque no pude ver a los momías. No quería ver los momías. Después regresé a Jordán.
Y en Jordán otra vez, o bueno, antes de ir ahí, una cosa que aprendí de los egipcios, los de Egipto, es que los templos de los egipcios, ¿es correcto decir egipcios? De los egipcios. Esto es como construyeron sus templos. Entraron aquí, había techo, aquí no había techo para que pudiera entrar el sol. Y ellos entraron aquí con columnas y aquí es donde adoraron a sus dioses falsos. Esto se llama basílica. Hoy en día miramos a los cristianos, mejor dicho los católicos, las religiones falsas del cristianismo cuando construyeron sus iglesias, siempre construyeron en esta forma. Tomaron el diseño del templo de los egipcios y ellos construyeron. ¿Es correcto construir una iglesia en la forma de un templo a los dioses paganos? Yo pienso que no. Para mí es una vergüenza que haya iglesias en el mundo que ellos tienen misma forma que el templo de los dioses falsos de Egipto. Bueno, también vi a Petra. Y Petra era interesante. Aquí más o menos es Petra. Ahora, una cosa que quiero decir también. Yo fui a la cueva de Lot. ¿Recuerdas que Lot estaba en Sodoma? Y Lot estaba allí. Y bueno, Dios dijo, voy a destruir este lugar por el pecado que había. Y Lot salió. ¿Y qué pasó? Su esposa dio vuelta, se cambió y murió. Y se cambió en pues un pilar de sal. Y él estaba en una cueva con sus dos hijas. Y ellos miraban la destrucción de 5 ciudades ahí. Y en esa cueva, ellas cometieron incesto con su papá. Y salieron embarazadas. Y salió 2 niños. Uno se llamaba Benomi o Ammon. Y el otro Moab. Una cosa interesante para mí. Estuve yo manejando en lo que se llama la calle del rey. Mencionada en la Biblia. Todavía existe. Y con mi guía estábamos nosotros manejando en Moab. Y salimos de aquí y él dijo, aquí está el río Arnán. Bueno, en la Biblia el río Arnán separó la tierra de Amón con la tierra de Moab. Hasta hoy lo mismo. Ahí está todavía. La Biblia es verdad. Todos que dicen, la Biblia no es verdad, nunca han leído, nunca han visitado para ver. Todo lo que dice la Biblia es verdad y hasta que podemos verlo. Jordán, el capital de Jordán se llama Amán. Hasta hoy. Viene de amonitas. Entonces, amonitas, moabitas, edomitas. Y aquí existieron en el tiempo de Abraham y de Jesús y todo. Y bueno, hasta hoy existe la zona. Entonces yo dije a mi guía, ¿tú eres moabita? Pues sí. Wow, moabita. Fui a muchos lugares también, fui a Jerusalén. Y porque cancelaron mi vuelo 2 veces por los misiles que estaban tirando los terroristas, yo conocí a otro hermano en Cristo allí y él me dio lugar por 4 o 5 días pasar con él. Y con él yo fui a diferentes lugares en Israel. Y fuimos a Hebrón. Y Hebrón es donde está el sepulcro de Ruth. Interesante, yo vi donde Ruth había nacido. Yo vi donde estaba el sepulcro de Ruth, donde ella es enterrada. Pero más famoso es Hebrón por la cueva de Macpelá, donde está enterrado Abraham, Sarai, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea. Ahora, tenía otra esposa, Jacob, que se llamaba Raquel, y ella está en otro lugar. Y también fuimos a ver el sepulcro de Raquel. Vi muchas cosas, hermanos.
pero también vi el pánico. El pánico. En el 7 de octubre de 2023, muchos terroristas entraron en Israel. Se dicen que eran como miles de terroristas cruzaron y empezaban a matar. Había un festival que se llamaba la Festival Nova. Bueno, no te vayas, ¿verdad? Pero los que fueron ahí se fueron a este festival. Y en este festival, que era música muy fea, muchos que para mí ni fueron salvos estaban ahí. Pero era allí que los terroristas empezaban a matar, secuestrar y violar muchas mujeres. Dicen que 1400 murieron en aquel día y en los días después. Esto pasó aquí, más o menos. Aquí se llama Cisjordania. Ahora esto se llama la Autoridad Palestina. Aquí se llama Estrecho de Gaza. Y de allí y de aquí salieron para atacar el 7 de octubre de 2023. Yo fui aquí a este lugar donde había la festival de Nova y lo vi. Y es una, pues, memorial para los que murieron y yo caminé y ellos tienen fotos y hasta la historia de cada persona que murió en aquel día en este lugar. Y mientras que estamos allí, escuché 2 tiros del ejército tirando hasta allí, donde hay todavía terroristas. Estuve yo casi en una batalla, pues estuve yo en una zona de guerra, en verdad. Lo vi. Nosotros fuimos a ver también los carros y ellos coleccionaron todos los carros y pusieron en un lugar y tú puedes caminar y ver los carros. Muchos murieron en los carros también. Muchos tiros de balas en los carros. Lo vi todo. El mismo día nosotros fuimos al lugar donde ellos querían tener la segunda festival Nova. Y antes de empezar, yo y mi guía oremos allí. Señor, que no pasa cosas así, pero también, Señor, que la gente que vienen acepten al Señor, que escuchen el Evangelio, que entienden que los demonios no están aquí y todo ahí. Y tuvimos la oportunidad de orar allí antes. Vi muchas cosas. También vi la política. Política, con acento, ¿verdad? Y yo no voy a hablar mucho de eso. Pero la cosa que vi es muchos judíos solo quieren paz. No más. No quieren atacar, no quieren matar. Solo quieren que los terroristas no ataquen. Ahí estuve en Jerusalén. Aquí más abajo estaba visitando Donald Trump, el presidente. Y más abajo Yemen. Cuando Yemen, los hutis tiraron misiles. Los misiles fueron encima de la cabeza de Trump. Y llegaron aquí. Bueno, ¿dónde estaba Trump? Era el año 77. Era un tiempo de celebración. 77 años de haber sido nación. ¿Y por qué no visitó Trump? Porque visitó a los demás. Muchos estaban preguntando. Yo no sé. Yo no voy a decir que Trump es bueno o Trump es malo. Pero yo tengo que preguntar, porque muchos preguntaron, ¿y por qué no nos visitó cuando estaba ahí? Y otra cosa que quiero decir es esto. Hizo un pacto Trump. Se llama los Abraham Accords. Acuerdos de Abraham. ¿Puede ser este pacto el pacto de que habla la Biblia? Que pasará 7 años. Que traerá el anticristo. Todo esto está pasando mientras que estuve ahí y estuve pensando, wow, estamos tan cerca de la venida de Cristo. Y Él está haciendo el pacto en que el anticristo hace un acuerdo con este pacto y que de allí viene. Bueno, si es verdad, el rapto viene pronto. Que venga pronto el Señor. Y mientras que estuve ahí, mire, Papa nuevo. El Papa de Roma murió.
y eligieron el Papa Nuevo, número 267, el cardenal Roberto Francis Prevost. Y él tomó el nombre Papa Leo, quién sabe, el número. Pero yo investigué quién es el Papa Leo. El primer Papa Leo excomunicó Martín Lutero en 1521. ¿Por qué tomó este nombre? Es un hombre muy dogmático, es un hombre de Chicago. ¿De qué viene Chicago? La mafia. ¿Es un mafioso este Papa? ¿Es uno que ama el Evangelio o es uno que está en contra de los que quieren el Evangelio de salvo por fe, como enseñó Martín Lutero? Quizás tomó el nombre porque él dice, yo no pienso que es solo por fe, es por obra. ¿Vamos a tener más guerra entre esto? Espero que no. Pero para mí estuve mirando todo en Israel, conociendo la gente, mirando los sitios bíblicos, pero también pensando en las cosas que han de venir. Pienso que viene pronto el Señor Jesucristo. Voy a terminar con esto. Propiciación. Cuando estuve en Israel, estuve allí preguntando, ¿cuándo van a construir su templo? Y todos los judíos dijeron, ya queremos nuestro templo otra vez. Ya queremos tener. Y hasta un soldado me dio algo, a ver si la tengo aquí. Déjame un momentito buscarlo porque pienso que quiero que veas. Muchos allí quieren construir su templo. Y ya están dispuestos. Ya quieren. Yo sé que tenía, pero no sé dónde está. Oh, aquí está. Aquí está, wow. Un soldado me regaló eso. Mire lo que es. A ver si puedes ver. Muy oscuro, lo siento. Pero eso es un patch, ¿verdad? Eso es algo que, es algo que tenía aquí los soldados. Y aquí está el tabernáculo o el templo de Israel o de Salomón. Y ellos quieren reconstruirlo. ¿Para qué? Bueno, cada año tienen Yom Kippur los judíos. Kippur significa expiación. Entonces los judíos quieren tener su templo para que ellos puedan sacrificar según la ley y buscar perdón. Perdón es slijá en hebreo, pero también podemos decir Kippur. Entonces yo muchas veces cuando tuve la oportunidad testificar, o sea, hablar, o sea, evangelizar, porque como le digo, ¿verdad? Hay leyes en Israel que uno no puede hablar de Cristo. Yo siempre pregunté, ¿por qué quieres tu templo? ¿Es porque tú quieres Kippur? ¿Tú quieres sacrificar para hallar perdón? ¿Sabes qué? No tienes perdón de pecado. ¿Sabes qué? Por 2000 años no has tenido Kippur. Que dice Levítico 17:11. Dice que hay que tener sangre para perdón. Sangre derramado para perdón. Como Pablo dice en el Nuevo Testamento, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces yo dije, mire, ¿cómo reciben perdón hoy? Porque no tienes tu Kippur, no tienes tu expiación, no tienes tu templo, no tienes su sacrificio. Y yo expliqué, mire, el sacrificio es de Cristo que nos perdona, nosotros cristianos. Porque nosotros sabemos que Cristo es el Mesías y su sangre es el Kippur que salva hoy en día. Pero muchos judíos ni entienden. Muchos judíos están ciegos y no miran, no entienden eso. Entonces, hablando con ellos, yo pregunté, por los últimos 2000 años, ¿no habían ustedes sangre para expiación de sangre? ¿Cómo fueron perdonados? Y ellos me contaron, eso es fácil entender, decir, los rabís, los sacerdotes de hoy nos enseñan que es un sacrificio de la boca en oración y que Dios acepta nuestra
obra de orar. Y ellos dijeron que la salvación era por orar y dar alabanza al Señor o dar pues sacrificio de orar, una oración. Y cuando yo escuché esto, yo dije, qué feo, qué malo, qué muy equivocado. No, la Biblia claramente dice que no hay perdón, sino por derramar sangre. Entonces yo veo porque muchos judíos quieren reconstruir su templo para hacer otra vez sacrificio. Algunos me dijeron que algunos sacerdotes o algunos judíos sacrifican pues pollos y usan la sangre de un pollo. Esto no está permitido en la ley. Eso es muy feo. Pero yo dije, mire, todo lo que tú quieres ya está hecho en Cristo Jesús, quien murió, el sacrificio, el único sacrificio, el sacrificio por todo el mundo, hecho una sola vez. Esto es que salva. Pero muchos judíos son ciegos. Y no hay muchos que quieren ir y explicar a ellos el evangelio. Muchos cojos espiritualmente. Entonces yo traté con toda mi fuerza dar a ellos el mensaje de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El Mesías. Pero Jesús es más que el Mesías. Yo traté de explicar lo que Él hizo. Porque Cristo es el sacrificio que perdona. Cristo es la expiación. Y uno tiene que aceptarlo por la fe, no por las obras. Pero muchos judíos piensan que es por su obra de orar. Y yo pensé en el cristianismo. Muchos cristianos hoy en día son casi igual. Tan ciegos que son. Ellos piensan que la salvación es por una oración. ¿Quieres ir al cielo? Ore conmigo. Señor, soy pecador, sálvame. Amén. 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 Por tu boca. Pero la Biblia dice no. Es por la fe de corazón. Confiar en la obra de Cristo. No es la que digamos que nos salva. Es cuando recibimos lo que Cristo hizo. Y lo que Él dice en la Biblia. Salvo por recibir la expiación. Como dice Romanos 5:9. Romanos 5:9 dice. Pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Sin sangre no hay perdón. Pero 11 dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual ahora hemos recibido la reconciliación. Hay que recibir lo que Cristo hizo. Y recibimos por fe. ¿Fe en qué? Romanos 3:25 dice, por la fe en su sangre. ¿Has confiado tú en la sangre de Cristo? ¿Eres salvo? ¿Tienes perdón de pecado? Para mí era una gran bendición ir a Israel de nuevo y ver todo. Pero para mí era triste ver muchos perdidos. Algunos judíos aquí están. Muchos judíos hoy en día han aceptado que Jesús es el Mesías. Gracias a Dios. Pero ¿cuántos aceptan al sacrificio? Esto es la salvación de hoy. Confiar en lo que Cristo hizo y recibiéndolo por la fe. Esto es la salvación. Mucho más que quiero decir, pero en esta semana tengo que ir a Carolina del Sur para hacer funeral de uno de los que me miran en YouTube. Han fallecido y me invitaron a hacer esto. Ore por mí. Quiero hacer un sermón cada semana en inglés y español. Pero en esta semana estoy viajando otra vez. Y voy a intentar hacer otro sermón si Dios permite. Ore por mí. Pero también deseo que tú buscas en tu corazón si tú eres un cristiano verdadero. Si tú eres como los judíos, uno solo que hizo algo que de boca, pero no has recibido de corazón la sangre, falta. Y tú necesitas ser salvo. Tú necesitas a Cristo como tu Salvador. Pero si tú eres salvo por la fe en la sangre,
No seas cojo espiritualmente. Vete, vaya y compartir con otros el evangelio que está en 1 de Corintios 15, 1 al 4. Predíquelo. Y diga que solo es por Cristo que podemos ser salvos. No por obras. No por religión. No por lo que hagamos. Cristo hizo todo. Hay que recibir lo que Él hizo por la fe. Y la última cosa que olvidé. Quería terminar esto en leer un versículo. Salmos capítulo 122. Salmos 122. Voy a terminar. Lo siento. Olvidé. Salmos 122. O 122. Y versículo 6. La Biblia dice: pedid la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya paz en tu antemuro y descanso en tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, hablaré ahora paz de ti. A causa de la casa del Señor nuestro Dios, buscará bien para ti. La Biblia dice que debemos orar por la paz de Jerusalén. Es otra cosa que te pido. Ore por paz. Yo no sabía que entré yo en una zona de guerra hasta que escuché y los misiles cayeron del cielo. Pero ya están en guerra y necesitan paz. Pero más que paz físico, necesitan paz espiritualmente. Y esto viene cuando uno acepta a Cristo por la fe en su sangre. Ahora tiene paz porque ahora sabe que va al cielo al morir. ¿Tienes tú esa paz espiritual? Pues Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo si Dios permite. Adiós.